Gracias por conectarte a nuestra reunión online. No olvides compartir esta transmisión y prepárate para nuestro tiempo de alabanza y adoración. Comenzamos. Aquí estás, te vemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Aquí estás, sanando mi corazón. Te adoraré, te adoraré. Aquí estás, tocando mi corazón.
está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando, aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas. Mi Dios, así eres tú. 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 Digno de recibir toda adoración, digno de recibir hoy esta canción, digno de entregarte mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Recibir hoy esta canción, digno de entregarte a mi corazón, vivo por ti. Cristo Jesús, no hay otro nombre igual. Cristo, no hay nadie más que pueda salvar. Digno de entregarte mi corazón, vivo por ti, vivo por ti. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más.
ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Santo, como tú no hay nadie, Dios incomparable. Abres tú mis ojos, Cristo. Quiero conocerte más, Dios, ser lleno de ti hoy y llevar tu amor al mundo. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Construiré mi vida en tu amor, ahí estoy seguro, mi confianza está en ti, Señor, y no seré movido. Qué increíble es poder adorar juntos. Te recordamos que nos puedes seguir en redes y compartir nuestra transmisión para poder alcanzar a más gente.
No olvides que tenemos reunión online todos los miércoles a las 8 de la noche. Y también todos los domingos a mediodía. Ponte cómodo y prepara tu corazón para el mensaje que Dios tiene a nuestras vidas. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, familia, amigos? Es un placer volver a estar con ustedes a través de esta transmisión. Y pues bueno, vamos a continuar hablando, y en esta ocasión un tema que creo que es muy importante, sobre todo por el hecho de que nosotros podemos contar con la provisión de Dios, las promesas de Dios, y están a nuestro alcance. Sin embargo, siendo los hijos de Dios, los herederos de Dios, muchas veces el pueblo creyente, el pueblo cristiano, desgraciadamente vive en la pobreza, y eso a mí me ha contristado en mi corazón, porque somos hijos del Rey de Reyes, y muchos de nuestros amados hermanos viven en la miseria, y yo creo que es por ignorancia. El Señor nos dice que su pueblo perece porque pues le faltó conocimiento, y es un tema en el que quisiera yo hablar acerca de las realidades, de la realidad de las promesas de Dios. Porque cada promesa es una riqueza, cada promesa es un tesoro, cada promesa es una bendición, y sin embargo no hemos sabido cómo hacer esas riquezas nuestras, porque nos pertenecen. Finalmente dice la Escritura que somos herederos de Dios. Pero yo quisiera hablar acerca de lo que la palabra de Dios dice en 2 Corintios capítulo 1, verso 20. Dice: pues todas las promesas de Dios se cumplen en Cristo con un resonante sí. Y por medio de Cristo, nuestro amén, que significa sí, se eleva a Dios para su gloria. En la versión Reina Valera dice que todas las promesas son sí y amén. Pero en esta versión nos hace claridad en cuanto a que son una realidad, porque Jesucristo a través de su sacrificio las hizo reales. Cuando el Señor Jesús estuvo en la cruz del Calvario, Él dijo: todo está consumado. Es decir, la obra por la cual Él vino estaba consumada, terminada completamente. Lo vamos a ver más adelante. En Mateo 6:33 dice: más bien busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y yo a veces lo digo de esta manera: no tenemos por qué estar buscando la bendición, sino al que bendice. No tenemos por qué estar buscando la sanidad, sino al que sana. No hay por qué estar buscando la prosperidad, sino al que prospera. Y muchas veces nos equivocamos y vamos tras la bendición. La Escritura nos muestra que las bendiciones nos seguirán a nosotros, no que nosotros seguiremos a las bendiciones. Y creo que esto es en donde hemos fallado en cuestión de enseñanza, de enseñarle a la gente cómo poder hacer realidad las promesas de Dios en su vida. Porque cuánta gente necesita de las bondades de Dios, de la riqueza, de la prosperidad, de la salud, de la plenitud, de la libertad, y no hemos podido enseñar cómo hacer realidad esas promesas en la vida de cada creyente. Entonces, el tema yo lo puse así: la realidad de las promesas de Dios. Y yo parto de este hecho: cada promesa de Dios es parte de una herencia que Él nos dejó. Todas las cosas, dice la Escritura, que pertenecen a la vida y a la piedad, nos pertenecen. Se dice que Dios es el dueño de todo el oro y toda la plata. Nos pertenece. La riqueza que hay en esta tierra nos pertenece.
Esta tierra le pertenece a Dios y nosotros somos hijos y sus herederos. Dice en Romanos 8:17, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. En esto le damos gloria a Dios cuando nosotros hacemos realidad cada promesa de Dios. Dios se goza. Cuando uno es padre y vemos que nuestros hijos logran algo, nos gozamos con eso. Si usted ve que sus hijos crecen, se casan y tienen éxito, ¿usted es feliz? Así que nosotros debemos de considerar esto. Somos hijos de Dios, somos sus herederos, pero también somos coherederos con Cristo. ¿Qué quiere decir? Que todo lo que le pertenece a Cristo como hijo de Dios, nos pertenece también a nosotros. Somos coherederos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Así que Dios nos ha dado una herencia enorme y toda la herencia que Dios nos da es a través de promesas. Es decir, nos ha dado su palabra. Es como cuando alguien le dice a usted, no, yo te presto ese dinero que necesitas. Y usted le pregunta, ¿en serio? Y él le dice, te doy mi palabra. Estamos confiando en un Dios bueno, en un Dios justo, honesto, un Dios que no miente, un Dios que cumple su palabra. Entonces, toda la riqueza de Dios que nos pertenece a nosotros, nos las ha dado a través de sus promesas. Efesios 3:6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Lo que prometió el Señor nos pertenece por la fe en Jesucristo a través del Evangelio. Por eso dice que a los gentiles, los que no somos judíos, son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo por medio del Evangelio. Así que si usted se da cuenta, nuestra herencia, la herencia que Dios nos ha dejado, nos la ha dejado a través de las promesas. Y las promesas se heredan por la fe y la paciencia. En Hebreos 6, versos 11 y 12 dice, pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no se hagan perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Así que lo que necesitamos es fe, pero también paciencia. O sea, Dios responde nuestras oraciones cuando Él considera que es lo correcto, no cuando nosotros queremos. Y esto es bien importante, que nosotros entendamos que la fe es fundamental y después de eso hay que tener paciencia. Pero la fe es vital. Sin fe, absolutamente nada lo podemos lograr. Así que una de las cosas que yo he visto es que la gente no tiene fe, no tiene confianza en Dios, porque duda de cómo va a ser posible, y cuestionamos mucho la cuestión de entender lo que Dios nos está diciendo. Y aunque mucha gente ha dicho que la fe es ciega, yo en lo personal considero que la fe no es ciega. La fe tiene una lógica diferente a la lógica terrenal, pero no es ciega. La fe es lógica, no en la lógica, en la lógica terrenal o humana, pero es una fe lógica. Entonces, yo creo que cuando entendemos lo que Dios dice y por qué lo dice, es más fácil creerle a Dios, más fácil confiar en Él. Así que, si las promesas se heredan por fe, la fe es la certeza de lo que se espera, y dice la Escritura en Hebreos 11, la convicción de aquellas cosas que no se ven o que no han sido reveladas a nuestros sentidos, pero que existen. Así que entonces, para tener esa certeza, debemos de creer que eso que nosotros estamos pidiendo, que aquello que estamos solicitando, ya existe o ya es, aunque no lo veamos. Y yo he considerado o he visto, a mí me ha ayudado mucho un versículo en Isaías capítulo 46, versos 9 y 10, y lo voy a leer. Dice, acuérdense de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios
y no hay otro Dios. Y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho, que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Esta misma porción de la Escritura, en la versión del lenguaje actual, dice: recuerden todo lo que ha pasado desde tiempos antiguos. Yo soy Dios y no hay otro. Yo soy Dios y no hay nadie igual a mí. Yo anuncio desde el principio lo que va a pasar al final, y doy a conocer el futuro desde mucho tiempo antes. Les aseguro que todos mis planes se cumplirán tal como yo quiero. Y a mí me emociona muchísimo el saber que Dios anuncia el futuro desde el pasado. Es decir, que desde el pasado nos habla de lo que va a suceder en el futuro. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que el tiempo de Dios no es igual que el tiempo de los hombres. Nuestro tiempo se divide en pasado, presente y futuro. Y en el tiempo donde Dios habita, que es la eternidad, no existe pasado, no existe futuro, simplemente existe la eternidad. Un eterno presente. Por eso cuando ustedes recordarán que cuando se le revela a Moisés y él pregunta de que quién es, dice: yo soy el gran yo soy. No dice yo soy el gran yo fui o el gran yo seré. Dice yo soy el gran yo soy. Es un eterno presente. Así que Dios puede estar en el pasado, puede estar en el presente y puede estar en el futuro a la vez. Y eso es increíble. Entonces, cuando nosotros entendemos esto, dice en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad. Dios habita en la eternidad y en Él haga de cuenta que lo que Él va a hacer en la tierra, en el terreno físico, primero lo tiene que hacer en la eternidad. Es decir, lo que va a hacer en nuestro plano material, en nuestro plano físico, en nuestro plano terrenal, Dios primeramente lo tiene que hacer en el plano espiritual, en el plano eterno. Y cuando hace Él las cosas en la eternidad, entonces pueden suceder ya en el futuro. Por ejemplo, si alguien nos pregunta, ¿cuándo sacrificaron al Señor Jesucristo? Uno puede decir, pues fue hace como 2000 años aproximadamente. Sin embargo, la Escritura en Apocalipsis 13, en el verso 8, y voy a leer la versión antigua, la Reina Valera de 1602, dice: y todos los que moran en la tierra le adoraron, hablando de la bestia, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida del Cordero, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Desde el principio del mundo. Hay otra versión que dice, el cual fue sacrificado desde, ¿cómo dice? Desde la fundación del mundo. Así que si nosotros vemos en el terreno físico, el Señor Jesús fue sacrificado hace 2000 años. Pero en el terreno espiritual, el Señor Jesús fue sacrificado desde la fundación del mundo. Así que por eso nosotros podemos ver que la obra de Jesucristo está terminada. Cuando Él estuvo en la cruz dijo, está terminado, todo está hecho ya. ¿Por qué? Porque Él sabía que ese era el requisito para que todo lo que había sucedido ya en la eternidad pudiera suceder en el plano físico. Así que si nosotros vemos en Juan 19, voy a leer el verso 28, dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, fíjese, sabiendo Jesús que ya estaba todo consumado, dijo para que se cumpliera la escritura, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre, entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se le acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Es increíble que Él tenía que saber que ya estaba todo consumado para poder hacer lo que ya estaba escrito, lo que ya estaba hecho en la eternidad. Así que las promesas de Dios son una
una realidad, es una eterna realidad y no puede cambiar las promesas de Dios. Lo que Él dice se hace, porque Él dijo, yo soy Dios y no hay otro como yo, y lo que yo digo se va a cumplir. Así que nosotros tenemos la oportunidad de que cada promesa de Dios hacerla una realidad en nuestras vidas, si nosotros llegamos a entender y a creer verdaderamente lo que Dios ya hizo en la eternidad. En Primera de Pedro, voy a poner nada más un ejemplo de una promesa, pero todas las promesas de Dios ya están hechas. Algunas promesas están en presente continuo. En el griego hay un tiempo que se llama presente continuo y hay uno que es pasado perfecto. Entonces, todas las promesas ya están hechas, ya están cumplidas. En algunos casos nos promete que esto va a suceder así porque ya está hecho. Y en otros casos nos dice esto ya fue hecho. Y voy a remitirme, a enfocarme en una sola promesa. La promesa que Dios nos hace en Isaías 53 y que se repite aquí. Yo voy a leer la Primera de Pedro 2:24. Dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fueron sanados. Ya fueron, está en pasado, ya fueron sanados. Ahora vea en Isaías 53:5 esta misma promesa. Dice, mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre de él, y por su llaga fuimos nosotros curados. No dice que seremos, dice que ya fuimos curados. Así que nosotros tenemos que entender y considerar que cuando el Señor Jesús estuvo en esa cruz, no solamente llevó nuestros pecados, también llevó nuestras enfermedades, nuestras dolencias. Y dice que por su llaga nosotros fuimos curados. Y en Primera de Pedro dice que por cuya herida fueron sanados. Así que nosotros tenemos que entender y considerar que cada una de las promesas de Dios ya fueron realizadas, porque Él dice que Él tomó nuestras enfermedades. Dice en tiempo pasado, las tomó nuestras enfermedades, dice, y llevó nuestras dolencias, y todo está en pasado. ¿Por qué? Porque ya fue hecho. Una persona puede decir, yo estoy enfermo, me siento mal, tengo esto, el médico me diagnosticó esta enfermedad y el médico dijo que es incurable. Pues respetamos la opinión del médico, pero quien tiene la última palabra es Dios. Y Él dice, porque por la llaga de Jesucristo nosotros ya fuimos curados. ¿Qué quiere decir? Que a los ojos de Dios, en el plano espiritual, nosotros somos sanos. Pero esa realidad espiritual tenemos que bajarla al plano físico. Y eso sucede con todas las promesas de Dios, de seguridad, de conocimiento, de sabiduría, de libertad, de redención, de salvación, de prosperidad. Todas las promesas ya están cumplidas en el terreno espiritual, pero tenemos que hacer la realidad en el plano físico. Así que, por ejemplo, en Gálatas 3:13 dice que Cristo nos redimió. No dice que nos redimirá. Dice que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Yo a veces les digo, miren, esta promesa nos dice que ya nos redimió, ya nos liberó de las maldiciones. Pero ¿qué creen? Aquí dice que nos redimió de las maldiciones, no de las bendiciones. Las bendiciones del Antiguo Testamento también son para hoy. Así que cada una de las promesas de Dios es una realidad. En 2 Corintios 8:9 dice, porque ya saben ustedes que nuestro Señor Jesucristo, en su bondad, siendo rico, se hizo pobre por causa de ustedes, para que por su pobreza ustedes se hicieran ricos. Se hicieran, pasado. Así que todas las promesas de Dios, ya sea que estén en pasado o en presente continuo, están hechas. Ya fueron consumadas, ya fueron realizadas. A veces yo digo, Dios no puede empezar nada que no haya terminado. ¿Por qué? Porque primero lo termina en el terreno espiritual, en el terreno eterno.
ya terminado en el terreno eterno, lo puede empezar en el terreno físico. Así que es impresionante que cada promesa de Dios es una realidad y nosotros podemos obtenerlas a través de la fe. Si ahora usted entiende, si está usted enfermo, si usted entiende que el Señor Jesús ya llevó esas enfermedades, cargó con nuestras dolencias y que por su herida usted ya fue sanado, y si usted lo cree, usted lo puede hacer realidad, porque para el que cree todo es posible. Así que debemos de creer que ya es una realidad cada una de las promesas de Dios en nuestras vidas. Todo lo que pidamos en oración, dice en el Evangelio de Marco, todo lo que pidamos en oración debemos creer que ya lo hemos recibido. Debemos de creer que ya lo hemos recibido y entonces vendrá. En la versión La Reina Valera, la que usualmente usamos, dice, crean que lo recibirán y vendrá. Y es una mala traducción, porque no dice en el original griego, no dice crean que lo recibirán. En el original griego dice crean que ya lo han recibido y vendrá. Usted debe de creer, si está enfermo, usted debe creer que ya fue sanado. Si usted tiene una necesidad económica, usted debe de creer que ya fue prosperado. Si usted necesita algo de Dios, debe de creer que ya lo tiene. Así que yo le invito a que de verdad podamos estudiar y meditar en cada una de las promesas de Dios, creyendo que ya están consumadas, ya fueron realizadas, por lo cual nosotros tenemos derecho a ellas y tenemos acceso por la fe en Jesucristo a tener todas las bondades y todas las bendiciones de Dios. Es una enorme riqueza el poder saber que su vida, su futuro, el futuro de sus hijos, el futuro de su casa, de su familia, no depende ni de usted, ni de su trabajo, ni de su esfuerzo, sino depende de Dios. Es una enorme bendición el poder tener la certeza de que Dios tiene planes de bien y no de mal, y que esos planes ya están consumados. En el terreno espiritual ya están hechos y usted tiene que empezar a creerlo, pero tiene que meditar en la palabra. Recientemente yo hablaba con mi hijo y le decía, es que se nos olvida lo que dice Josué 1:8, que meditemos en este libro de la ley. Y yo le preguntaba, ¿cuándo? De día y de noche. Nada más, de día y de noche. ¿Para qué? Dice, para que puedan guardar y hacer todo lo que en él está escrito. Entonces harás prosperar tu camino y todo, absolutamente todo te saldrá bien. No dice que tu futuro depende de tu carrera, de tu trabajo, de tu capacidad, sino de Dios. Así que yo le invito a que de verdad haga suya cada promesa de Dios y pueda obtener de Dios lo que usted necesita por la fe en Jesucristo. Obviamente, todas las promesas son para los hijos de Dios. Y a veces pensamos que toda la gente son hijos de Dios, pero no. Toda la gente, pues, es creación de Dios, pero no son hijos. Una vaquita, pues bueno, es una creación de Dios, pero no es una hija. Un árbol es una creación de Dios, pero no es un hijo. Una persona es una creación de Dios, pero no todas las personas son hijos. Y si usted quiere ser parte de estas promesas, lo primero que tiene que hacer es ser hijo de Dios. Y la palabra de Dios nos enseña que cuando nosotros clamamos a Él y reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, seremos salvos. Pero también nos da a nosotros el derecho de ser llamados hijos de Dios. Así que el requisito es acercarnos a Dios, y para que Él pueda aceptarnos como hijos tenemos que pedir perdón. ¿Por qué? Porque Dios no tiene hijos pecadores. Lo primero que tenemos que hacer es reconocer lo que el apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 1, que no hay justo ni aun uno. Todos hemos pecado, todos estamos destituidos de su gloria. Por eso cuando nos acercamos a Dios, lo primero que tenemos que decirle es perdóname. Perdona por todos mis pecados y hoy me arrepiento de todo corazón y abro mi corazón para aceptar a Jesucristo como mi Señor y Salvador, creyendo que tú lo enviaste a esta tierra a morir por mis pecados, a pagar el precio de mi maldad.
Cuando usted hace esta pequeña oración con sus propias palabras, pero creyendo que Dios envió a Jesús a morir en esa cruz para pagar el precio de nuestra maldad y reconocer a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, vamos a experimentar un cambio en nuestro interior, en nuestro corazón, experimentar un nuevo nacimiento, y el cual nos da el derecho a ser llamados hijos de Dios, y si hijos, herederos de Dios y coherederos juntamente con Cristo. Que Dios los bendiga mucho. Espero que puedan hacer realidad cada una de las promesas de Dios. Si usted está pasando alguna necesidad, clame a Dios, clame a Dios. Él dice, clama a mí y yo te responderé. Así que Dios los bendiga y nos vemos en la próxima transmisión.